Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, Antiguo Testamento, por unos minutos esta noche. Voy a leer versículos 1 en adelante. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Diga: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y esto es muy clave, y se volvió vara en su mano. Se volvió vara otra vez. No se quedó estancado en ese nivel de lo sobrenatural, sino que se volvió a ser una vara. Algo sencillo y algo común. En esta noche quiero hablar de eso por unos minutos. ¿Quién sabe? Aspirantes al ministerio, jóvenes aquí, pastores, predicadores. El enfoque de esta conferencia es ese, y voy a quedarme en ese enfoque, si está bien con todos. ¿Están listos para orar? Todo el que sabe orar, ore. Señor Jesucristo, dígale: Señor, prepara mi mente, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Háblanos, Señor. Yo me retiro de este púlpito. Toma tú el control de todo, Señor. Expresa lo que tienes que expresar a este pueblo, a los cambios que son necesarios. Y todo lo que sucede en este púlpito, en este lugar, es para honra y gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. También gracias a la iglesia anfitrión, el pastor Sauceda, su esposa, su familia y la congregación. La alabanza, el coral ha sido fantástico. Que el Señor los bendiga en gran manera. Tomen asiento, por favor. Hace unos meses atrás me topé accidentalmente con un artículo en una revista que describía la fascinación, el hambre, la obsesión que hay en esta generación por lo sobrenatural. Y lo que realmente me llamó la atención fue la declaración que hacía el autor de este artículo, que por supuesto llevaba, el título era Un mundo fascinado con lo sobrenatural. Él declara que la gente no se halla interesada hoy en día si la manifestación de eso llamado sobrenatural tiene como procedencia algo celestial o viene de algo infernal o simplemente es algo mental. La gente simplemente desea ver e inclusive ser parte de algo fuera de lo común y corriente, sin interesarles de dónde procede el poder, sin interesarles el origen de ese poder. Y Hollywood, yo vivo en California, todos los domingos voy a North Hollywood, tenemos una iglesia allí. Y Hollywood, reconociendo eso, hoy en día se halla capitalizando en el interés que ha despertado el mundo por lo sobrenatural. Los expertos, los que están involucrados en ese campo, ellos dicen que el 40% nosotros no estamos interesados, pero eso es lo que el artículo dice. El 40% de las películas que están mostrando, tanto en las pantallas grandes y chicas, están relacionadas con el despliegue ficcional de lo sobrenatural.
Y usan la palabra ficcional en referencia a ese poder, a esa fuerza, porque dice este escritor que eso es todo lo que el ser humano puede producir en relación a lo sobrenatural. Y yo digo a eso amén, porque el hombre es natural, por lo tanto no puede producir de sí mismo algo que sea sobrenatural. Y hermanos, si Hollywood se haya capitalizando en el hambre que hay en la humanidad por lo sobrenatural, creo que con mucha más razón nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en Hechos 1:8, antes de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, Él le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. El poder del Espíritu Santo no es algo ficcional, es algo real. Y si usted lleva ese poder real dentro de usted, diga amén. El poder del Espíritu Santo es real. Y ese poder no solamente está en nosotros para nuestro beneficio, sino para que sea manifestado en beneficio de otros también. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:4: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de poder. A través del libro de los Hechos podemos ver la manifestación sobrenatural del poder de Dios por medio de la mano de los apóstoles, empezando con la caída del Espíritu Santo allá en ese legendario aposento alto en Jerusalén. En el capítulo 2 del libro de los Hechos nos relata exactamente cómo sucedió. Luego en el segundo capítulo inmediatamente y en el tercero miramos el milagro efectuado, el primer milagro efectuado en la era de la iglesia. Hechos 3:1 nos dice que Pedro y Juan, quienes se hallaban representando el ministerio, subían al templo a la hora novena de la oración. Hermanos, la oración siempre atrae a un ministerio ungido. Y dice que un hombre que había sido paralítico desde su nacimiento, que solía pedir limosna a la entrada del templo, cuando miró a Pedro y Juan, él extendió su mano como era de costumbre para pedir una moneda, una limosna de parte de ellos, pero en vez de recibir una moneda, recibió algo que se hallaba a punto de cambiar su vida para siempre. Pedro le dijo en el verso 6: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante se le afirmaron sus tobillos y entró en el templo saltando y alabando a Dios. Hermanos, ese es el poder sobrenatural del Espíritu Santo de nuestro Dios en demostración. En Hechos 19, todo el capítulo se haya saturado de manifestaciones sobrenaturales del poder de nuestro Dios. Primero vemos que los discípulos de Juan recibieron la revelación del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, e inmediatamente por la imposición de las manos del apóstol Pablo fueron bautizados con el don del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas. En el verso 11 y 12 de Hechos 19 dice que Dios hacía milagros extraordinarios o sobrenaturales por mano del apóstol Pablo.
La unción que se hallaba en el cuerpo del apóstol Pablo era transferida a las ropas que él llevaba puestas, de tal manera que la gente tomaba pañuelos y pedazos de sus ropas y los colocaban sobre los enfermos y sobre la gente atormentada por espíritus malos, y los enfermos sanaban y los atormentados por espíritus malos eran liberados. Estoy hablando del poder sobrenatural del Espíritu Santo de nuestro Dios. Luego en el verso 19 nos dice que los ciudadanos de Éfeso habían creído en el Evangelio y venían confesando y dando cuentas de sus hechos, y los que habían practicado brujería traían sus libros y todos los instrumentos de magia y los quemaban delante de los apóstoles. Es interesante notar que lo que ellos quemaron, hoy en día hay muchos que lo están comprando. En el libro de los Hechos leemos que los apóstoles se hallaban tan ungidos que la sombra del apóstol Pedro, la proyección de su cuerpo, era suficiente para sanar a los enfermos. Hermanos, ese es el poder extraordinario, sobrenatural del Espíritu Santo de nuestro Dios. En Hechos 13, de 9 al 10, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con un mago, un falso profeta llamado Bar Jesús. Y dice en Hechos 13:9 que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Wow. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y en ese momento cayó oscuridad y tinieblas sobre él, y buscaba a alguien quien lo llevara de la mano. Ahora, si usted piensa que esa fue la máxima demostración del poder de Dios a través de la vida de los apóstoles, no ha visto nada todavía. Porque en medio del capítulo 8, Felipe el evangelista bautizó a un etíope en una laguna de agua que encontraron en el camino. Y cuando subieron de las aguas, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo transportó a una aldea llamada Azoto, que se hallaba más o menos aproximadamente a 20 millas de distancia. ¡Wow! Felipe experimentó un mini rapto. ¿Para qué necesitar una alfombra mágica cuando tenemos este tipo de poder a nuestra disposición? Un poder que libera, un poder que sana, un poder que resucita, un poder que transporta. Aleluya. Ese es el tipo de poder extraordinario, sobrenatural, en que operaron los líderes espirituales de la iglesia en el libro de los Hechos. Un poder que sana, un poder que salva, un poder que transforma, un poder que cambia a la persona. Y hermanos, el Dios de ellos es nuestro Dios. El nombre que ellos usaron es el mismo nombre que ha sido invocado en nuestras vidas y que nosotros también lo usamos. El mismo Espíritu Santo con el que ellos fueron bautizados, hemos sido bautizados nosotros también. Aleluya. Ahora, la incógnita que siempre ha incomodado mi vida, no sé la suya, yo estoy hablando por mí mismo, es si tenemos el mismo nombre, si estamos bautizados con el mismo Espíritu, ese poder de Dios reside en nosotros. ¿Por qué no miramos más demostraciones extraordinarias, sobrenaturales del poder de Dios en estos días? ¿Por qué Dios no nos está usando como usó a Pablo, a Pedro, a Felipe y los demás líderes de la iglesia en el libro de los Hechos? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero yo me la he hecho muchas veces. Creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es con otra pregunta.
Y la otra pregunta es, ¿podrá Dios confiar en nosotros de tal modo que si Él nos usa para obrar prodigios, maravillas, milagros sobrenaturales, todavía vamos a continuar sirviendo a Dios con humildad, sin vanagloriarnos, sino que nuestro corazón, sin que nuestro corazón se llene de orgullo, sin que nuestro ego se esponje, sin pensar que somos mejores que otros o más espirituales que otros, sin pensar que Dios nos usa porque somos especiales? Creo que la cuestión en esta noche es confianza. ¿Podrá Dios confiar en nosotros? Y creo que uno de los ejemplos más claros de Dios confiando su poder extraordinario, sobrenatural en un hombre es Moisés. Todo empezó cuando Moisés miró a un egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y la Biblia dice que lo mató y él huyó al desierto. Y el desierto se convirtió en su residencia por 40 largos años. Fue allí que Dios se le apareció en una manifestación extraordinaria, sobrenatural, en una zarza que ardía y no se consumía. Y la zarza comenzó a hablar con él. Imagínese usted si esa planta comenzara a hablarnos en esta noche. Y usted no se quedaría quieto, sentado como está. Creo que saldría corriendo de este lugar. Con una zarza comenzó a hablarle a él. Yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob, y he escuchado el clamor de mi pueblo y deseo que tú vayas delante del faraón y le digas, deja ir a mi pueblo. Y hermanos, después de 400 años y más de esclavitud, Dios escogió a Moisés como el hombre que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Moisés le pregunta al Señor, pero ¿cómo va a saber el faraón que eres tú que me ha enviado? Y el pueblo. Y fue en ese momento que Dios le preguntó a Moisés en Éxodo 4:2, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él le respondió, lo único que tengo en mi mano es una vara. Y el Señor le dice en una forma tácita, voy a usar lo que tienes en tu mano para confirmar tu llamado por medio de señales extraordinarias, sobrenaturales. El verso 3, Dios le dice, Moisés, echa la vara en tierra. Y él soltó, él liberó esa vara de su mano. Y dice la Biblia que cuando cayó en tierra se convirtió en culebra y él comenzó a huir de ella. Moisés, hablando figurativamente, comenzó a huir de la confirmación de su llamado. ¿Quién sabe? Hay alguien aquí en este lugar que se halla huyendo del llamado de Dios y vino a encendidos esperando recibir una confirmación, una palabra de parte de Dios. Bueno, esta es su confirmación. Dios no va a permitir que usted se halle huyendo de su llamado más, sino que esta noche Dios lo va a acercar a ese llamado y va a confirmar ese llamado en su vida. Alguien diga amén. Alguien grite amén. Luego en el verso 4 el Señor le vuelve a decir a Moisés, y me incliné antes de tiempo, le vuelve a decir a Moisés, tómala a eso que ahora es una culebra, tómala por la cola. Ahora yo no soy experto en serpentología, pero sí soy lo suficiente inteligente para saber que si voy a tomar una serpiente, no la voy a tomar por la cola, sino por la cabeza. Porque si la tomo por la cola, ella se va a dar la vuelta y me va a morder. Sin embargo, Dios le dijo específicamente a Moisés, tómala por la cola. Y cuando él se agachó, seguro con miedo, con cierto temor, y la tomó por la cola,
inmediatamente se volvió a convertir en vara. Y el Señor lo hizo con el fin de enseñarle a Moisés una lección objetiva, que si él deseaba ser usado por Dios, tenía que aprender a depender absolutamente en Él. Va a haber temores, va a haber miedo de vez en cuando, va a haber cierta hesitación en nuestra vida, pero no confíes en ti mismo, Moisés. Aprende a confiar en mí, aun las cosas que se miran difíciles. No tengas temor. He aquí, yo te doy el poder para hollar serpientes y escorpiones y toda especie de mal. Confía en mí, Moisés, y no confíes en ti. No confíes en tu conocimiento. No confíes en tus habilidades. No confíes en tu carisma ni en tu experiencia. Confía en mi poder, Moisés. Hermanos, no es nuestro poder, sino el poder de Dios actuando en nosotros, el que obra para sanar, para liberar, para levantar al caído, para predicar la palabra. Nosotros, Él es la mano, nosotros simplemente somos el guante. Y cuando Moisés tomó la culebra por la cola, se convirtió en vara otra vez. Porque muchas veces lo único que Dios necesita para manifestar su poder sobrenatural y su gloria a este mundo es una vara. Diga: yo soy esa vara. Dígalo con convicción: yo soy esa vara. Cuando el pueblo de Israel se sintió acorralado con el mar rojo frente a ellos y el ejército del faraón detrás de ellos, todo lo que Dios necesitó para abrir camino donde no había camino fue una vara. Dios le dice a Moisés: levanta tu vara, Moisés, y voy a abrir el mar rojo en dos, y el pueblo va a cruzar en seco al otro lado totalmente libre. Porque todo lo que Dios necesita para demostrar su poder sobrenatural y libertador a este mundo es una vara. Y después de cruzar el mar rojo, caminaron 3 días en el desierto sin hallar agua. Éxodo 15:23 nos dice que llegaron a Mara. Sin embargo, no pudieron beber de esas aguas porque se hallaban amargas. Mara significa amargura. Y el Señor le mostró un árbol a Moisés. Un árbol se halla llena de ramas, de varas. Y le dijo: echa ese árbol, echa esas varas en el agua, y esas varas van a transformar el agua amarga en dulce, y la gente va a poder mitigar su sed. Y cuando Moisés tomó ese árbol lleno de varas secas y lo puso en esas aguas amargas, las aguas amargas se convirtieron en dulces. Porque lo único que Dios necesita para hacer algo extraordinario y cambiar la amargura en dulzura es una vara seca. En Primera de Reyes 17, 9 al 10, cuando la tierra había sido azotada con una gran sequía y no había alimentos sobre la tierra, el profeta Elías, por mandato divino, se dirigió a Sarepta de Sidón. Y cuando llegó allí, en la puerta de la ciudad había una viuda. Y note lo que se hallaba haciendo: recogiendo leña, recogiendo varas secas para encender la estufa y cocinar su última comida. Sin embargo, no fue su última comida, sino la primera de muchas durante toda la temporada de sequía. La Biblia dice que la harina en la tinaja y el aceite en la botella nunca se le agotaron. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que Dios necesita para manifestarse que Él es Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, son ramas secas. Diga: yo soy esa rama. En Segunda de Reyes 6:5, cuando la cabeza del hacha se le cayó a uno de los hijos de los profetas en el río Jordán,
y se miraron imposibilitados de continuar cortando árboles para construir esa nueva casa. El verso 6 dice que el profeta Eliseo cortó un palo, una vara seca, la echó en el río y la cabeza del hacha comenzó a flotar. Hermanos, el hierro, según las leyes físicas, es imposible que emerja a la superficie del agua y flote. Sin embargo, el hierro del hacha flotó, dice la Biblia. Porque muchas veces cuando Dios quiere demostrar su poder extraordinario y sobrenatural, es lo único que necesita. No es un hombre carismático, no es un hombre súper inteligente, no es un hombre súper dotado o una mujer súper dotada. Es lo único que necesita, es una vara. Diga: yo soy esa vara. Yo soy ese palo seco. Cuando el apóstol Pablo llegó a la isla llamada Malta, después de haber padecido un naufragio, dice la Biblia en Hechos 28:3, que él comenzó a recoger ramas secas para alimentar el fuego. Y de entre esas ramas secas salió una víbora huyendo del fuego. Se le prendió en la mano al apóstol Pablo. Y cuando los nativos lo miraron, dijeron que era un homicida que se hallaba huyendo de la justicia. Sin embargo, Dios una vez más usó esas ramas secas para mostrar su poder sobrenatural y traer un gran avivamiento a los aborígenes de esa isla. Simplemente porque lo único que Dios necesita para mostrar su poder sobrenatural y traer avivamiento a un lugar donde nunca ha habido una iglesia apostólica es una rama seca. Es todo lo que Dios necesita. Oh, no se preocupe si no sabe cantar. No se preocupe si no tiene el talento de músicas. No se preocupe si no tiene un templo como este. No se preocupe si no tiene las cosas que debe de tener en ese momento. Solamente dígale al Señor: yo soy una rama seca, Señor. Usa mi vida. Jacob en Génesis 30:38, cuando decidió abandonar la casa de su tío Labán, Labán le dijo a Jacob: hagamos un pacto, porque no quiero que te vayas de mi casa. Dios me ha bendecido durante todo este tiempo que has estado conmigo. Y le dice Labán: desde ahora en adelante todas las ovejas blancas y salpicadas que nazcan en el rebaño van a ser tuyas, Jacob. Y note lo que dice la Biblia que hizo Jacob. Dice que peló varas, es decir, que les quitó la corteza verde y expuso la parte blanca interna de la vara. Cada vez que una oveja saludable iba a parir, Jacob ponía esas varas blancas frente a ellas y sobrenaturalmente parían borregos listados, picados y salpicados de diversos colores, dice la Biblia. El verso 43 nos declara que Jehová prosperó a Jacob en gran manera. Simplemente porque cuando Dios quiere prosperar a alguien sobrenaturalmente, Él no lo hace con el más inteligente muchas veces o el más dotado. Él dice: voy a prosperar a una vara. Lo único que Dios anda buscando aquí en este santuario en esta noche son varas. Diga: yo soy esa vara. La cruz. La Biblia dice que cuando Dios se dispuso a reconciliar al mundo con sí mismo, lo único que Él necesitó para cumplir el plan de redención y activar el proceso de reconciliación con la humanidad fueron dos varas cruzadas. Eso es todo lo que el Señor necesitó. Porque muchas veces es todo lo que Dios requiere para expresar y manifestar su plan de salvación en este mundo. Es un palo, es un madero común y corriente. Y mientras que nosotros nos hallamos buscando gente superdotada, la gente más talentosa, la gente más extraordinaria en lo humano para propósitos del reino,
Dios se halla buscando varas en esta noche. Hay iglesias que plantar en ciudades que no tienen una iglesia que predica la verdad. Dios quiere usar a jóvenes, Dios quiere usar a señoritas, Dios quiere usar a varones y a mujeres, a pastores y ministros, a líderes, a diáconos. Él quiere usarlo a usted, pero usted tiene que tener esa actitud. No soy más que una vara, Señor. Lo único que tengo para ofrecerte en mi mano, en mi vida, es una vara seca. Note que Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu cabeza? Aunque Moisés fue educado en los cortes del faraón, sin embargo, la educación nunca ha sido el criterio de Dios para usar a alguien en los propósitos de su reino. No hay nada de malo en educarse, pero ese no es un requisito para ser usado por Dios. Esto nada tiene que ver con la intelectualización de la mente. Note que tampoco Dios no le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu boca? Porque la carisma y la elocuencia fonética nunca han impresionado a Dios. Nos impresiona a nosotros, pero no a Dios. Lo único que usted necesita en esta noche para ser usado por Dios es lo que tiene en su poder: una vara sencilla, común y corriente. Es todo lo que Dios necesita. Es todo lo que Dios anda buscando en este santuario, en esta segunda noche de encendidas. Son varas dispuestas a salir y pararse en medio de una ciudad donde no hay ni una sola iglesia que predique esta verdad. Y tal vez usted no es un predicador con experiencia, y tal vez no tiene un título, quién sabe, de un instituto, y tal vez no sabe cantar bien ni tocar un instrumento, pero si es una vara, Dios va a abrir camino donde no hay camino. Dios va a hacer milagros de provisiones divinas. Dios va a comenzar a usarlo a usted de una manera extraordinaria. Aleluya. Hay jóvenes aquí. Texas, en todos los Estados Unidos, hay ciudades donde no existe ni una sola iglesia que predica la verdad. O del país donde usted viene. Yo entiendo que ya el instituto está muy bien. La educación teológica, todo eso está muy bien. No hay nada de malo con eso. Pero Dios mío, hay veces que esperamos 3, 4 años, 5, 10 años tratando de preparar a alguien. Se necesita cierta preparación. Pero a veces lo único que Dios anda buscando es una vara. Eso es todo. Tal vez se siente inadecuado. Tal vez se siente incapaz. O se siente que su sueño es demasiado grande para alcanzarlo, que otros pueden levantar grandes iglesias y producir grandes avivamientos, pero no usted. Pero al igual que Jacob, o al igual que Moisés, o al igual que Eliseo, o al igual que la viuda de Sarepta, o al igual que el apóstol Pablo, lo único que Dios necesita para producir avivamientos poderosos apostólicos, o un milagro de provisión, o un milagro de bendiciones sobrenaturales, o sanidades, prodigios y maravillas, es una vara común y corriente que esté dispuesta a lanzarse y actuar en fe y decir: Señor, lo único que tengo que ofrecerte soy yo. Una vara seca. Yo fui una vara seca que en 1976, a los 17 años de edad, comencé a bajar las escaleras del avión en la ciudad de Nueva York. Un jovencito, 170 libras pesaba en ese tiempo. No les digo cuánto peso ahora. Una vara seca. Lo único que traía en mi mano era un maletín con la ropa esencial. Eso es todo lo que traía. Han pasado 45 años desde ese día. Esa vara seca Dios la tomó. Nacido en el país del Ecuador, en la ciudad de Shelmera, una pequeña ciudad diminuta en el mapa del Ecuador, desconocida de todos, pero Dios encontró una vara en ese lugar.
Yo no sé dónde proviene usted. Eso no tiene ninguna importancia. No importa si se educó en Stanford University, Harvard University, o apenas ha cursado el primer grado de primaria. Apenas puede escribir y tal vez un poquito leer. Pero si usted dice: Señor, no tengo mucho que ofrecerte, hay otros más talentosos que yo, hay otros más educados que yo, pero aquí estoy, Señor, usa mi vida. Y no estoy tratando de minimizar en ningún aspecto la importancia de la educación, pero lo que estoy tratando de realzar es que Dios no anda buscando a personas superdotadas y superinteligentes para usarlos en su reino. Él anda buscando varas. Moisés, dame lo que tienes en tu mano. Y escuche, esto es muy importante. No fue hasta que Moisés echó la vara en el suelo y quitó de ella sus huellas digitales que lo natural se convirtió en sobrenatural y lo ordinario en extraordinario. Él partió mares rojos con esa vara. Él hizo salir agua de la peña con esa vara. ¿Con qué fin Dios usó esa vara? A fin de que nadie se jacte en su presencia. No fue una vara hecha de plata, no fue una vara hecha de oro, no fue una vara bañada con perlas preciosas. Fue una simple vara seca que Dios usó y ¡pum! Mares se abrieron. ¡Boom! Agua salió de la peña. Porque muchas veces lo único que Dios necesita es simplemente una vara. Pablo dice en 2 de Corintios 4:7: tenemos este tesoro que es el Espíritu Santo en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Podrá confiar Dios en nosotros? Hoy en día cualquier cosa sucede y queremos que todo el mundo lo sepa. Todas las redes sociales se saturan con fotos nuestras, con cosas que suceden porque yo prediqué. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo cuando yo ministré la palabra? Cuando yo canté, cuando yo enseñé. Y lo que Dios anda buscando son varas secas. Muchos que ni siquiera saben usar las redes sociales. Yo les llamo redes sociales. Cualquier cosa que logran, enseguida el ego se infla. Cualquier persona que entran en contacto, que es alguien supuestamente especial, quiere que todo el mundo lo sepa. Pero cuando usted es una vara seca, no está interesado si reconocen su nombre, no está interesado si su foto está en algún panfleto en las redes sociales. Lo único que usted dice: Señor, úsame para abrir mares rojos, úsame, Señor, para hacer brotar agua de la peña del Pedernal, úsame, Señor, para hacer emerger cabezas de hachas de acero a la superficie del agua. Úsame. Aleluya. Dios sigue usando a varas en este tiempo. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, hermanos. El hermano Aurelio del país de Guatemala, muchos de ustedes lo conocen. Tal vez mide 4 pies 9. Es bajito. Pero qué hombre. Qué vara más usada por Dios. Qué iglesia. Qué organización. Qué mensaje. Un día estaba predicando en la plataforma, más o menos de este alto. Como él es bajito, siempre tiene que ponerse a un lado, porque cuando se pone detrás desaparece. Solo tiene que ponerse a un lado. Pero un día estaba predicando y se puso detrás. El Espíritu Santo lo tomó. E igual que Felipe, porque fue transportado 20 millas a otra ciudad, él también, como con resortes debajo de sus pies, saltó y se paró encima del púlpito. Y todo el mundo dijo: wow.
Usted piensa que lo hizo porque es un gran atleta o está en el gimnasio todos los días. No, 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 no. Eso se llama el poder de la unción del Espíritu Santo de Dios. Tal vez es una vara, tal vez nadie lo conoce, tal vez nadie sabe su nombre, pero hey, Dios todavía está usando a varas hoy en día. La primera pregunta que les hice esta noche es: ¿podrá Dios confiar su poder sobrenatural en usted? Para que cuando Él lo use, no crea que fue su poder o su carisma o su mensaje o su canto, sino que fue la gloria y la gracia de Dios que produjeron ese gran mover del Espíritu Santo. La segunda pregunta es: ¿estará dispuesto a soportar la prueba del desierto? Porque fue en el desierto donde Dios adquirió esa vara pastoril. Y lo que quiero decirle a pastores y líderes y a laicos, hermanos, de esta noche, es que si usted se frustra y se rinde cuando se haya pasando por esas temporadas de desierto, secas y áridas, nunca va a recibir lo que Dios está queriendo poner en su mano. Porque son esas temporadas desérticas, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de crisis que Dios equipa con ciertos dones que más tarde las vamos a usar para poder ayudar y liberar y dar esperanza de sanidad a personas que van a dar la gloria y la honra al Señor Jesucristo. No a usted, pero al Señor Jesús. Son esos tiempos desérticos, en esos tiempos difíciles, que Dios nos equipa, nos pone una vara en nuestra mano. Y ahora Moisés, pasaste la prueba. Ahora que pasaste por un periodo de práctica en medio del desierto, ahora es tiempo de ir y confrontar al faraón. Y cuando él te pregunte: ¿cómo sé que Dios te ha enviado?, recuerda en ese momento, Moisés, que lo que practicaste en secreto, en privado, ahora lo vas a poner por obra en público. Dios nunca lo va a levantar más arriba que su nivel de oración en privado. Dios nunca va a bendecir a nadie más arriba del nivel de oración y consagración que tiene en su vida. Lo que practicaste en el desierto y en privado, ahora es tiempo de llevarlo ante los príncipes y los reyes de este mundo. Y cuando echaron la vara en tierra, se convirtió en serpiente. Y tal vez Moisés y Aarón pensaron que eso iba a impresionar al rey de Egipto, pero Faraón simplemente dijo: traigan a mis hechiceros. Y cuando ellos vinieron, hicieron lo mismo, dice la Biblia, con sus encantamientos. La palabra encantamiento significa trucos. Es decir, que ellos no produjeron un milagro sobrenatural como Moisés, sino que con sus trucos hicieron ver como que ellos también tenían el poder para convertir las varas en culebra. Ese es el poder ficcional con el que el mundo se haya cautivado hoy en día. Pero fue allí que Dios avergonzó a los que quisieron burlarse del poder genuino y sobrenatural de nuestro Dios. Porque dice la Biblia que la vara de Moisés comenzó a comerse las demás varas y al final solamente quedó una. Comenzó con una y terminó con una. Y hermanos, todo comenzó con un Señor y va a terminar con un Señor. Toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar que Jesucristo es el Señor. Comenzó con uno y va a terminar con uno. Nuestro Dios va a destruir a otros dioses y doctrinas falsas de esta tierra. Él va a devorar al budismo. Él va a devorar a Mahoma y sus seguidores. Él va a devorar el trinitarismo. Y todo lo que comenzó con un Señor va a terminar con un Señor. Él es la serpiente rey. Él es el Rey de reyes y es el Señor de señores. Y después de esa demostración espectacular del poder de Dios, ahora se quedó con una sola culebra y la tomaron por la cola y se convirtió otra vez en vara. Y hermanos, seamos honestos, a nosotros nos encanta
Cuando Dios nos pone en una plataforma y las luces están sobre nuestro rostro, enfocando nuestra cara. Las cámaras transmiten esta imagen, el mensaje, el canto y todo lo que hacemos. YouTube, Facebook, todas las redes sociales a los países de este mundo. No hay nada de malo con eso. Nos encanta cuando Dios, wow, cómo Dios me usó esta noche. Cómo Dios me usó para que cientos reciban el don del Espíritu Santo. Y los publicamos, vuelvo a decir. Pero hermanos, para mí personalmente, la parte más grande de ese milagro no fue la vara convirtiéndose en culebra. La parte más grande de ese milagro fue la culebra retornando a su forma original de vara seca. Algo común, algo corriente. La transformación de lo sobrenatural a lo natural fue lo más sobrenatural de ese milagro. Porque nada tiene que ver conmigo, ni nada tiene que ver con usted, ni nada tiene que ver con nosotros, pero todo tiene que ver con Él. Su nombre es Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. No es mi mensaje, no es mi oratoria, no soy yo, no es usted, no es el talento, no es el canto, es Él. Todo tiene que ver con el poder de Dios que puede transformar lo ordinario en extraordinario y lo natural en sobrenatural. Pero es el poder de Dios y no de nosotros. La pregunta continúa en pie. ¿Podrá Dios confiar en usted? ¿Podrá Dios confiar en mí? Al punto que cuando Él lo transforma en un creyente, en un líder espiritual, un pastor, un predicador poderoso, la iglesia crece en números mega, o lo pone en una plataforma y lo usa de una manera sobrenatural frente a miles y miles de personas. Usted no se va a levantar el cuello, ni su cabeza se va a hinchar con orgullo, sino que una vez más con humildad, después de que Dios lo ha usado grandemente, retorna a su forma de vara. Retorna a su forma de rama común y corriente. Podrá continuar sirviendo al Señor con gozo y con humildad de corazón, como antes de haber sido usado por Dios en una forma sobrenatural. Porque el verdadero milagro no consiste solamente cuando Dios lo usa poderosamente y le da éxito en lo que ha emprendido, y las luces y las multitudes y los milagros y los cientos recibiendo el Espíritu Santo, gloria a Dios por eso, sino que igual de grande e impactante es cuando usted se baja de la plataforma y regresa a su forma de vara, de rama seca, otra vez a lo natural. Imagínese usted. Todos aquí, la mayoría somos inmigrantes que venimos de países donde no teníamos nada. No teníamos ni siquiera patines para transportarnos. Y el momento que Dios comienza a usar, a bendecirnos y nos pone carro y nos da una casita decente, ya dejamos de venir a la iglesia y comenzamos a crecer un poquito más y el orgullo se nos infiltra. Ojalá que los que han llegado recientemente no se olviden de dónde Dios los trajo. Usted y yo no somos más que una vara en las manos de Dios poderosos, pero fuera de las manos de Dios secos y áridos, sin propósito y destino en este mundo. Lo que nos da significancia y lo que da valor a nuestra vida y lo que define nuestra vida es el poder de Dios en nosotros. Mis mejores momentos no son viniendo encendidos a predicarles a ustedes. Mis mejores momentos no son parándome a predicar convenciones de diferentes partes de este globo terráqueo. Mis mejores momentos no son cuando las luces están encendidas golpeando mi rostro. Mis mejores momentos son cuando me bajo de la plataforma,
después de haber predicado diferentes tipos de actividades, mis mejores tiempos no son cuando me hallo en el púlpito operando como una serpiente y todo el mundo está mirando. Oh wow, ¿qué va a decir próximo? Mis mejores tiempos son cuando regreso a casa y miro a mi esposa Denise y me dice baby, porque así me llama ella. Soy el baby de ella. Baby, no se olvide de sacar la basura. Y ahí voy yo, como rama seca. Acabo de mirar milagros de Dios. Acabo de estar frente a una multitud, en una ocasión 80,000 personas, mirando cómo el poder de Dios cayó en ese lugar. Y cuando salí de ahí, llegué a casa. No se olvide de sacar la basura porque el camión pasa mañana. Y ahí otra vez uno tiene que regresar a hacer una vara común y comenzar a sacar la basura a la calle. Hay muchos que no pueden regresar a hacer vara y quieren quedarse como culebras. A mí nadie me dice nada. Tú sácala tú. Ve tú. No se quede en ese nivel. Vuelva a ser una vara común y corriente. Mis mejores momentos son cuando estoy con mi familia, mi casa con mis hijos y mis nietos. Esos son los mejores momentos. Cuando estoy a solas con mi Dios en mi oficina, en mi casa, derramando mi alma delante de Él, hablando con Él, esperando que Él me dé dirección a mi vida. Una vara común y corriente tirada en la alfombra. Señor, sin ti no soy capaz ni siquiera de prender las luces del santuario, Señor. Te necesito, Dios mío. Soy una vara común y corriente. Esos son los mejores momentos de mi vida. Por eso, si hay alguien que aspira aquí al ministerio, nunca diga como muchos me han dicho: algún día quiero ser como usted, Pastor Limones. No. Anhele ser como Jesucristo es, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Dice que se humilló hasta la muerte de cruz. Aleluya. Lo que más me emociona es ir visitar una célula con mis hermanos, sentado con ellos. Ya a muchos les gusta hacer culebra. Miren cómo me muevo, miren cómo hago, miren mis colores, cómo tengo este brillo metálico en mi cuerpo. Soy especial, soy diferente. En esta noche el Espíritu Santo va a tomar por la cola. No lo va a tomar por la cabeza porque no se crea tan inteligente. No lo va a tomar por la boca porque a Dios no le impresiona su elocuencia. Él dice: te voy a tomar por la parte que nadie le gusta tomar, por la cola. Y te vas a convertir otra vez en lo que eres, una simple rama seca, que por la gracia mía fuiste inyectado con poder, con espíritu, con gloria y unción. Y ahora no sabías cantar y ahora puedes cantar. No sabías hablar y ahora ya puedes hablar por mi gracia. A jóvenes aspirantes al ministerio, lo único que quieren es púlpito. ¿Cuándo me pone a predicar, pastor? No busquen púlpito, busquen servir. ¿En qué puedo servirte, pastor? ¿Qué puedo hacer en la obra, en el reino de Dios? Hay muchas que Dios los usa para algo sencillo y simple, y enseguida se inflan, se hinchan como un globo. Y cuando alguien les pide que haga algo, dicen: no, ya no. Ponga a alguien más. Pastor, ponga a alguien más a limpiar los baños. Yo ya pasé ese tiempo. Aleluya.
Porque Dios le usó como culebra un momento. Ya no quiere volver a ser vara. Se quiere quedar estancado en ese nivel. Y le va a decir, el destino es destrucción. Porque la caída comienza con el orgullo, la vanagloria. Usted si tenga el corazón de siervo. Lo que me ponen a hacer, lo voy a hacer. Porque no estoy en busca de popularidad. Este no es un concurso de popularidad. ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el mejor predicador? ¿Qué nos importa? Este no es un concurso. Aquí estamos para servir a nuestro Rey Jesús y servir a la humanidad predicando este evangelio de Hechos 2:38. El único digno de gloria es el Señor Jesús. Es lo que Dios anda buscando aquí en Encendidos 2022. Yo creo que miraríamos más milagros de los que vemos si Dios encontraría más varas humildes que no se preocupen de ser reconocidos, sino que el único reconocido sea Él. Varas dispuestas que cuando algo extraordinario sucede, usted diga: no soy yo, es Él. Tiene que uno mantener la humildad. Mi papá me dijo: hijo, no importa, antes de fallecer, no importa qué tan alto te lleve el Señor en misterio, recuerda, la humildad es la grandeza del Hijo de Dios. Nunca me voy a olvidar eso. He escrito muchos libros, he predicado en muchos lugares por la gracia de Dios. Cuando salgo de una convención, todo el mundo quiere que le firme el libro y quieren tomarse fotos conmigo. Me hacen sentir tan mal. La gente piensa que yo disfruto de eso. Yo no disfruto de eso. Me siento mal. Pero tampoco quiero ser rudo y decir: no. Como que, ok, yo les puedo servir a ustedes, pero por favor, no actúen de esa manera. Somos una vara, eso es todo. Usted es una vara y eso es todo. Usted no es mejor que nadie, nadie es mejor que nadie. Somos varas al servicio de nuestro Dios, humildes. Vengo a Encendidos y mi esposa siempre me pregunta: ¿y cómo lo atienden? Porque está aquí a asegurarse que me atiendan bien. Es esposa. Como me ha visto sufrir y me ha visto llorar, ella quiere que me atiendan bien. So, diga: no, está bien. ¿Quién los recogió? Le digo: un hermano que se llama Trejos. Y es cómodo el carro. Le digo: es un truck. Dice: ¿un truck? Le digo: sí, es un truck. Pero está cómodo. Digo: sí, es un carro que me lleva. No, mija, no se preocupe usted. A mí no me interesa. Me cogen un truck en una limusina. Yo no soy nadie. Porque hay muchos que ay, pastor, ¿cómo quiere que los recojan? ¿Quién no quiere que los recojan? ¿Quiere que tener escolta? ¿Quiere tener guardaespaldas? No. Lo único que es yo soy una vara seca con traje. Y usted también. Aquí hay varas secas con tacos altos y pelos sin cortarse. Aquí hay varas secas llenas del poder de Dios. Aquí hay varas secas, jóvenes, adolescentes. Y aquí hay varas secas. Si en esta noche dice: Señor, usa mi vida, Dios nos va a dar el avivamiento más grande. Hay que ver qué horas son, porque ya tomé el tiempo. Ya voy a terminar. Denme 10 minutos más y acabo. Pero esa vida sobrenatural que Moisés experimentó tuvo su inicio con una vara común y corriente. Ese fue mi inicio. Una vara común y corriente. Nadie me invitaba a predicar. Yo viví en Texas, aquí en el norte, en Amarillo, Texas. Ya predicaba, vengo predicando ya desde los 19 años. Ya tenía 21 años, saqué mi licencia local. Hace unos meses atrás recibí mi certificado de 40 años como líder de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Como pastor, como ministro. Y ya andaba a predicar. Y el hermano Robert Sánchez me invitó a predicar.
Ese fue mi primer avivamiento. Tenía 21 años de edad. Tengo 63. Haga usted la cuenta cuánto ya has pasado. Me acuerdo que prediqué. Y desde ese día hasta hoy no he parado de predicar. El Señor tomó una vara seca de 21 años de edad y le doy la gloria a Él por todo lo que Él ha hecho en el área de la bahía. Todo, como todo pastor, hemos sufrido, hemos pasado la experiencia del desierto. Traiciones de gente que uno ha ayudado, deslealtad, puñaladas en la espalda mientras en la cara se ríen de uno con simpatía supuestamente. He pasado de todo. He pasado la prueba del desierto. Pasaste. El Señor no me ha dado una medalla de oro, ni a usted tampoco. Toma una vara, porque eso es todo lo que eres. Pero yo te voy a usar. Porque si usted ayuna, y si usted ora, y si usted consagra su vida al Señor, y camina en integridad y en honestidad, Dios no quitará el bien a aquellos que andan en integridad. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Si usted anda de esa manera en humildad, Dios mira a los humildes de cerca, a los soberbios mira de lejos. El Señor va a tomar esa vara seca. Usted no tiene que promoverse. Usted no tiene que andar poniendo en las redes sociales como Dios lo usa. Deje que otros lo hagan, pero no lo haga usted. Hay muchos que piensan que yo tengo redes sociales. Yo no tengo, ni sé cómo usar. Mi secretaria me llamó y dice: pastor, voy a traducir algo del inglés al español que pusieron en Twitter. Algo que prediqué anoche aquí. So ella lo puso en inglés y muchos dicen: es del pastor Limones. Yo ni siquiera sé. Instagram. No hay nada de malo en eso. No miren con mala cara esta noche. Ya somos varas, y mala cara nos hace más feo que una vara seca. Sonría, que va a embellecer un poco esa vara seca. No hay nada de malo en eso. Pero esta generación está obsesionada con popularidad, con promoción. Y muchos quieren quedarse en ese nivel. No quiero volver a ser vara y quiero quedarme como serpiente. Cuando lo que Dios se halla buscando son hombres que puedan funcionar en lo sobrenatural. Y que después de haber puesto manos y gente recibir el Espíritu Santo y ser sanados de enfermedades, no comiencen a autopromoverse y van a gloriarse. La promoción no viene del este ni del oeste. La promoción viene de Dios. Una cosa es cuando Dios lo tira al piso y lo revuelca y usted se mueve en el polvo. Otra cosa es cuando usted quiere producir algo ficcional, como los magos del faraón. ¿Estará dispuesto a hacer usted una vara seca en las manos de Dios? Tírame, Señor, en la tierra. Y cuando termines conmigo, quiero volver a ser igualmente. Una vara sencilla. Muchos en conferencias como esta dicen: Señor, úsame, Señor. Lo que están diciendo es: Señor, tírame en el piso frente a muchas personas. Déjame torcerme un poquito. Déjame hacer algo extraordinario para que todos digan: oh, wow. El Señor viene y le pregunta: ¿estarás dispuesto a retornar a hacer una vara en mi mano después de ser usado en gran manera? ¿Estarás dispuesto a volver a la iglesia y someterte a tu pastor?
Porque Dios te usó en el culto de varones y poderosamente. Y wow, ahora te sientes que ya no quieres bajar a ser vara otra vez. Ahora lo que quieres es ser una vara con micrófono. ¿Estarás dispuesto a volver a ser una vara o quieres permanecer como la estrella del show? Si usted hace esas transiciones con corazón puro, con corazón humilde, Señor, gracias por bendecirme. Si Dios lo bendice con una mejor casa, no se sienta mejor que nadie. Yo ya no vivo en el guero. Me da ganas de tirarles el micrófono muchas veces. Me da ganas de darles con la vara que soy. No se sienta orgulloso. Si Dios lo bendice, es para que sea de bendición a otros. No para que se llene de orgullo. Para que sea de bendición a la obra de Dios, al reino de Dios. Para apoyar las actividades de evangelismo. Si Dios lo bendice, es para que sea usado. Y entre más lo bendice Él, más humilde tiene que volverse. La bendición del Señor no ha cambiado que es quien soy en las manos de Él. Soy una vara simple, común y corriente, que vengo allá del rancho grande donde vivía en México. Pero aquí Dios me salvó. Aquí Dios me perdonó de mis pecados. Aquí he sido bautizado en el nombre y sellado con el Espíritu. Aquí Dios me levantó del seno inmundo y ahora estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esa bendición no me va a hacer mejor que nadie. Todavía soy una pequeña vara usado en las manos de Dios. Si pasan los músicos, el Señor dijo en Marcos 16, 17: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. ¿Y saben qué? ¿Cómo termina? Y no les hará daño. Hay muchos que toman serpientes y les hace daño. La serpiente en los días de Moisés representaba el poder sobrenatural de Dios. Y cuando él tomó eso sobrenatural en sus manos, no le hizo daño. ¿Podrá Dios confiar en usted y usarlo sobrenaturalmente y no hacerle daño? He visto cómo muchos han caído en toda mi carrera evangelística. Muchos que Dios comenzó a usarles, les dio avivamiento, les dio crecimiento, les dio popularidad. Yo conozco de eso. Yo sé lo que es vivir en el aire. Yo sé lo que es moverse de un país a otro, de una ciudad a otra, de una conferencia a otra. Yo sé lo que es eso. Sé el daño que puede ocasionar a la vida de alguien si uno no mantiene en mente que no somos más que esto. Que antes de la caída viene la vanagloria. Y escuche, yo no puedo encontrar en ninguna parte de la Biblia donde esa vara fue usada para ser transformada en serpiente otra vez. Solo una vez. Pero lo que sí he leído es que esa vara fue usada una y otra vez para hacer cosas portentosas. Abrió el mar rojo, hizo brotar agua de la peña. Y cuando el pueblo de Israel estaba confuso, diciendo quién va a ser el próximo líder espiritual de Israel, quién va a ser el próximo líder espiritual de Israel, el Señor no le dijo a Moisés: ve a la mejor universidad a buscar el próximo líder, al mejor instituto. No. El único dice: quiero que les digas a cada patriarca de cada tribu que escojan una vara y que cada uno ponga su nombre. Dile a Aarón que represente a la tribu de Leví, que ponga su nombre en esa vara, que traigan esa vara, la pongan en el tabernáculo, en mi altar, frente al arca del testimonio, la pongan delante de mi presencia, y yo voy a escoger la vara.
Yo voy a escoger al próximo líder de Israel. La única vara que reverdeció y se mantuvo aún desconectada de su fuente, que era el árbol, fue la vara de Aarón. Dice que dio frutos, reverdeció, dio almendros. Y cuando sucedió eso, y todo el mundo supo, todo el pueblo supo, Aarón es el que Dios ha escogido para ser nuestro líder. El Señor dice: a esa vara no la tires en la basura, a esa vara no la vuelvas a tirar a un lado, a esa vara ven y ponla delante del arca del testimonio una vez más, porque quiero que los humildes se mantengan cerca a mí, porque yo me acerco a los humildes, yo me acerco a los de corazón puro y sincero, yo me acerco de aquellos que no andan hablando mal de otros, que no andan criticando de otros. Yo me acerco a aquellos que son hombres y mujeres de integridad. No tires esa vara, quiero que la acerques a mi presencia, lo quiero cerca a mí. Y hermanos, en esta noche, úsame, Señor. Usted lo que necesita, si quiere ser usado, es tirarse en el altar de Dios y acercarse a Él. Y una vez que se acerca a Él y Él se acerca a usted, dígale: Señor, aquí es donde quiero vivir. Señor, tú puedes confiar en mí, Señor. Y el Señor, si lo mira a usted, lo va a escoger en esta noche. Él es el que escoge. Y Él va a usarlo a usted para producir el avivamiento más grande que ha visto en su vida. Dios va a confiar bendiciones sobrenaturales en usted. Dios no va a llegar a lugares que nunca usted se soñó llegar, porque esas cosas no le van a hacer daño. Va a tomar serpientes en su mano y no le van a hacer daño. Porque tu presencia es mejor que la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, a solas con Él, es cuando Dios comienza a moldearnos para usarnos en grande. Yo no sé aquí en esta noche, en este auditorio, cuántos genuinamente dicen: Pastor Limones, yo quiero ser esa vara seca. He traído unas varas tamaño pequeño, representativas de la vara. Hermanos y hermanas que puedan, sinceros, no que simplemente digan por decir, pero que puedan pasar este altar y decir: Señor, yo quiero ser esa vara. Cuando usted se va a la casa, cuando Dios lo usa en grande y quiere llenarse un poquito de orgullo, o su esposa o sus hijos le piden que hagan algo, usted mira la vara y dice: no soy más que una vara seca. No tengo por qué promoverme yo mismo. Aquí estoy, Señor. Y cuando haya suficientes varas secas, con esa actitud, Señor, tú puedes confiar ese poder sobrenatural en mi vida. El avivamiento en su ciudad, en su familia, va a empezar en su familia y se va a desparramar en la ciudad. Cantores, cantoras, músicos, creyentes, ministros, líderes. El avivamiento va a explotar de una manera tan inmensa. Me acuerdo cuando dije: Señor, yo soy esa vara. Y el Señor me ha traído hasta aquí en esta noche a predicar encendidos. ¿Quiere usted ser esa vara? Levante la mano. Aquí hay una hermana y esto es algo sincero. ¿Alguien más? All right. ¿Alguien más mientras adoramos al Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más?